Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él tuvo un plan. Tal día hizo la luz, segundo día, tal cosa, tercer día, y finalmente concluyó con el día de descanso. Cuando Dios envió a crear el arca de Noé, también tuvo un plan y tuvo una planificación estratégica. Con todas las medidas iba a ser construida el arca. Estamos hablando de arquitectura, ¿no? Y el tipo de madera y todos los aspectos. Cuando Dios decidió dar salvación a nuestras vidas, tuvo un plan. Y su plan fue enviar a su único Hijo, al Señor Jesús, a nacer, a morir en la cruz del Calvario por mi vida y por la vida de cada uno de nosotros, resucitar al tercer día y luego estar a la diestra del Padre. Así como Dios tuvo un plan para la creación, tuvo un plan para la construcción del arca, de la salvación, de Noé y toda su familia, tuvo un plan para la salvación a través del Señor Jesucristo. Dios tiene un plan económico, financiero para nuestras vidas. Y dentro de ese plan económico están los diezmos y las ofrendas. Lo primero que tenemos que aclarar cuando hablamos de diezmos y ofrendas es que el entregar los diezmos y las ofrendas no es una apuesta al Señor. No estoy apostándole al Señor. Te doy 1
y me das 10. Yo doy 10 y si sale mi número, voy a obtener 100. Dios ama al dador alegre y no ama y no recibe al que da al que da de corazón, no al que da con tristeza, no al que da por necesidad, no el que da por obligación. Dios observa nuestra actitud, no es cuánto le damos, sino cómo le damos. Dios está observando cómo es nuestro corazón y nuestra actitud cuando entregamos los diezmos y las ofrendas. Cuando entrego el diezmo y las ofrendas, ¿qué siento? ¿Me siento triste? Con tanta necesidad que estoy pasando en casa, ¿tengo que dar el diezmo? Siento, Señor, te entrego, pero espero que pronto me bendigas porque estoy pasando mal económicamente. ¿Por necesidad? ¿Por obligación? Debo dar porque si no el Señor me va a castigar. Debo dar forzado porque después la tesorería ven si yo diezmo o no diezmo. Sale el listado con mi número. No sé cómo será acá. Hay un número, es anónimo, pero yo sé que saben mi número. Doy forzado por lo que van a decir. Y muchas veces al entregar el diezmo también se convierte como pagar la cuota del club. Y lo pago porque si no, el Señor me va a castigar. En la tesorería lo saben, el pastor lo sabe. Y eso no está bien. Yo personalmente, en mi iglesia, tengo el informe de los diezmos y de las ofrendas. Y yo sé lo que diezma y lo que no diezma. Entonces, entiendo cuáles son sus dificultades. ¿Por qué cuesta tanto a veces crecer en otros ámbitos de la vida? Y porque en lo primario no soy obediente al Señor. Entonces, cuando viene alguna situación que la persona viene a hablar conmigo, aprovecho también, no de decir, yo sé que vos no estás diezmando o que vos no estás ofrendando. Sale solo la situación. Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con gozo, con alegría, con convencimiento. Señor, te entrego el diezmo porque te amo. Señor, tú entregaste tu Hijo por mí y yo, en amor a ese sacrificio, te doy el diezmo y te doy las ofrendas. Señor, todos los días tú me cuidas, todos los días tú me provees. Señor, me guardas del maligno, me guardas de accidentes. Señor, todos los días tu misericordia cubre mi familia y mi hogar. Mi hijo que tengo conmigo, el hijo que está lejos, mis padres que están a 1000 kilómetros, mis suegros. Señor, te doy gracias por la esposa, te doy gracias por los hermanos de la familia de la fe. No tengo parientes, pero tengo un montón de hermanos en la fe. Señor, gracias por el amor y la paciencia que tienes conmigo. Por eso, Señor, te doy el diezmo y la ofrenda. Eso escribí antes de venir. Dios nos bendice
no por la cantidad, sino que Dios nos bendice por nuestra actitud. Sepamos que la providencia y la provisión de Dios viene como consecuencia de la obediencia. Y cuando hemos diezmado y hemos ofrendado, es porque amamos al Señor, porque nos sometemos a su señorío, incluso al señorío económico. Señor, maneja mi finanza. Cuando cobro el sueldo, Señor, maneja mi finanza. Mi tarjeta de crédito, Señor, te pido que tenga control, porque es una generación de dinero ficticio. ¿Tiene vigencia el diezmo en la actualidad? Porque eso es del Antiguo Testamento. ¿Diezmo tiene vigencia? ¿Qué dice Mateo 23? El Señor Jesús le dice a los escribas: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es lo que no había que dejar de hacer? Dar el diezmo. Dar el diezmo. Es necesario hacer justicia y misericordia. Algunos sostienen que el tema del diezmo es un tema del Antiguo Testamento y ya no tiene vigencia. Sin embargo, el Señor Jesús en este pasaje reivindica el diezmo y dice: es necesario hacer justicia y misericordia sin dejar de dar el diezmo. Por lo tanto, el diezmo sigue vigente en nuestros días. Los diezmos muestran el estado de la salud espiritual de la iglesia y de cada uno de nosotros. Cuando queremos hacernos un chequeo para ver cómo está el colesterol, los triglicéridos, el azúcar, a los estudiantes de medicina nos toman una muestra de sangre. Y en una hora, por lo menos en el hospital, ya están todos los resultados. Y ahí puedo yo saber cómo es mi situación, mi estado clínico. Cuando queremos saber la situación espiritual de la iglesia, miramos el termómetro de los diezmos y de la ofrenda. Y vamos a observar, no conozco la congregación, pero la mayoría de las congregaciones, entre el 25 y el 30% de los miembros son diezmeros. Ese 25 y 30% son los que sostienen la obra del Señor y hacen todo lo que se está haciendo. Imaginémonos si el 60% diera el diezmo, haríamos el doble. Y si, de lo que se hace ahora, y si el 100%, haríamos 3 veces más. Escuchemos: Señor, te amo, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, te entrego todo mi ser. Y eso es un verso en prosa, porque el diezmo no lo damos. Ahora sí cantamos, alabamos al Señor, expresamos todo nuestro sentir, pero después ni la ofrenda damos. Esto tiene 2 aspectos prácticos y uno espiritual. El primer aspecto práctico es Deuteronomio: indefectiblemente diezmarás, dice en el pasaje. No fallen ni una sola vez, entregarán la 10ª parte del grano que cosechen y la 10ª parte del vino y del aceite que preparen. También le darán a Dios todas las primeras crías que hayan tenido sus vacas. Luego, en una ceremonia especial, ustedes comerán
de todo, comerán de esos productos. Por medio de esa ceremonia aprenderán a respetar y amar a Dios en todo momento. Celebrarán la ceremonia en el lugar que Dios elija para poner su santuario. Pero si el santuario que les queda muy lejos, no pueden llevar la 10ª parte de todo lo que Dios les ha dado, harán lo siguiente: venderán esa parte y llevarán el dinero al santuario. Cuando ustedes y sus familias lleguen allá, comprarán con ese dinero toda la comida que necesiten: vacas, ovejas, vino, cerveza y cualquier otra cosa. Entonces celebrarán una gran fiesta en honor a nuestro Dios. Nosotros no diezmamos según el ánimo. No debemos diezmar según nuestro buen ánimo. Sopla el viento sur y está fresquito, entonces yo me siento bien, por lo menos en Paraguay, y entonces doy el diezmo. Ahora, si viene el viento norte que viene de Formosa, me pone muy nervioso. Y entonces ese día yo no doy el diezmo. Si estoy de buen humor, doy el diezmo. Si estoy de mal humor, no doy el diezmo. Si está en tal proyecto, entonces voy a diezmar porque esa es la voluntad de Dios. Hay un proyecto en la iglesia de que vamos a comprar equipos musicales. A mí me interesa ese proyecto. Entonces ahora yo voy a dar el diezmo, pero para ese proyecto imputado a esa actividad. Y los latinos somos muy emotivos y poco a veces racionales, y nos conducimos por los momentos de emotividad. Sin embargo, la voluntad de Dios hay que obedecerla siempre, sintamos o no sintamos. Tengo que obedecer al Señor, me cueste o no me cueste. Hoy no me siento bien, no voy a la iglesia. Hoy este mes no me alcanzó la finanza, no doy el diezmo. Le pregunto a un miembro de la iglesia, digo, ¿qué te pasó el domingo? ¿No viniste en la clase? No, ¿sabe lo que me pasó, pastor? No me sentía bien, estaba bajoneado. Y cuando más tenés que ir a la iglesia, querido. Cuando se anuncia una actividad, esta actividad sí me gusta, entonces yo voy a apoyar este proyecto. No sé, el año pasado salió Central campeón o el anteaño. No, en la B. De la B salió campeón. Después de 3 años. Salió campeón de descenso. Bueno, entonces 3 hermanos para festejar se pusieron de acuerdo y dice, vamos a pintar el templo de azul y amarillo. Y entonces, para eso sí yo voy a poner el diezmo. Porque lo quiero pintar de azul y amarillo. Otras hermanas dicen, qué lindo sería que la iglesia tenga un piano de cola. Entonces juntan a otras 3 hermanas y se van a tener un piano de cola. Y pone para el piano de cola. Y esa no es la forma de administrar las finanzas en la iglesia. Vamos a hablar del diezmo del producto. Muy bien. Fíjense, ustedes me van a ayudar. Si gano 2.000, el diezmo es, si gano 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. ¿Cuánto ustedes quieren ganar? ¿Cuánto quieren ganar? A ver, ¿quién quiere ganar más de 20.000? ¿Vos querés ganar más de 20.000? ¿Quién quiere ganar más de 25.000 por mes? Muy bien, 25.000. ¿Quién quiere ganar 30.000 por mes? Muy bien. Entonces, en la medida que yo quiero progresar en el Señor, voy a dar el diezmo. Ahora, 3.000 pesos de diezmo es mucho para la iglesia. No van a saber administrar. Entonces mejor lo administro yo. Ese es el diezmo del producto, de lo que yo gano si soy asalariado.
Si usted tiene un negocio, el producto es el siguiente. Si sus ingresos son 20.000, su costo de mercadería es 10.000 y los gastos es 2.000, usted suma esto, ingresos menos los costos de mercadería más gastos, igual es la ganancia. 8.000 es mi ganancia. Sobre 8.000 yo voy a dar el diezmo, que es el 10%. Yo no sé cuánto gano en mi negocio, más o menos. ¿Cuánto es tu facturación? Yo enseguida te voy a decir cuánto es. Muy bien. El lugar. Dice el Señor, pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Entreguen el diezmo. Vamos a tener que correr. ¿Cuál es el lugar donde tengo que entregar el diezmo? Es la pregunta. En la iglesia local. En la iglesia local es el lugar donde tengo que entregar el diezmo. Vamos a... ya llegamos. Sí. Se cortó. Vamos a ver después qué pasó. ¿Tienes tu pantalla ahí? Sí. Si no podemos seguir. No, acá se me cortó, por eso no sé. ¿Se cortó ahí? Traje 2 pendrives. Plan B. Sí, y tengo el centro. Muy bien, seguimos. ¿Dónde tenemos que entregar el diezmo del Señor? ¿Cuál será el lugar dedicado? Aquí la hermana Nelly dijo, en el templo. El lugar físico, el espacio, dice el Señor, traigan todos los diezmos. Y el alfolí está en el templo. Significa que el diezmo de una persona no es para un ministerio, es para la iglesia local. Y la iglesia local, a través de sus oficiales, del tesorero y conforme al plan de actividades, administra el dinero y conforme a los ministerios. Entonces, yo no puedo administrar mi diezmo y decir, parte de mi diezmo lo doy para este ministerio, parte del diezmo lo doy para el otro ministerio. Íntegramente tengo que entregarlo a la tesorería, a la iglesia local. Esto se corta ahí. Se corta ahí. ¿El mío también? Sí. ¿Y este otro? Ahora tengo otro. Si no, no importa. Sigamos. Muchas veces nosotros perdemos la bendición del Señor por no entregar el diezmo. Y saben que lo que le decimos al Señor cuando nosotros no lo obedecemos al entregar los diezmos, le decimos, Señor, no quiero ni tu luz ni tu bendición. Cuando nosotros no somos obedientes al Señor, le decimos, Señor, yo no quiero ni que me guíes, no quiero ni tu luz, ni quiero tu bendición. Esta es una de las pocas citas
de la Biblia que el Señor dice, pruébenme. No hay muchas citas más. El dinero no es lo más importante en la vida. Sin embargo, Dios le da un lugar de importancia en su palabra, a tal punto que dice, pruébenme en esto. Entonces, recordemos, cuando no damos el diezmo, le decimos al Señor, Señor, yo no quiero tu bendición, ni quiero tu luz, ni quiero tu guía, yo me las arreglo solo. El dar el diezmo nos trae la protección de Dios. Ustedes tienen en sus carpetas, dice, alejaré de sus campos las plagas, de insectos que destruyen sus cosechas y los viñedos. Así que el entregar el diezmo con el corazón, con sinceridad, en un espíritu de gratitud, aleja de nosotros toda pestilencia, aleja toda plaga. Y esto es muy interesante. Muchos hermanos sufren accidentes o robos o situaciones inesperadas, y es porque han descuidado este aspecto de obedecer al Señor con todo su corazón en entregar el diezmo. Entonces lo que se le roba no es solamente el diezmo, sino mucho más, de varios sueldos. Seremos bienaventurados, dice el pasaje, si nosotros somos obedientes y traemos los diezmos a la casa de Dios. Dios se va a ocupar de todas nuestras necesidades y va a suplir conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Alfonso, porque eso tampoco está en la carpeta, no está ahí tampoco. Si queda la cita, a lo mejor la podemos Sí, hablar. cómo no. Está en Malaquías, capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante. Cada uno de esos versículos. Sí, acá dice, Malaquías 3:10. Dice, muy bien. Muy bien. Dios va a cuidar de nuestro trabajo, Dios va a cuidar de nuestra casa, va a reprender al devorador, al ladrón, y seremos prosperados en todas las cosas que emprendemos. Confiemos en la generosidad constante del Señor. Generosidad es desarrollar esa habilidad de sentir como el Señor Jesús sentía. Y cuando nosotros comenzamos a dar en primer lugar el diezmo con un corazón sincero, luego se crea dentro de nuestro interior, de nuestro ser, un aspecto de generosidad. Y comenzamos a ofrendar. Y comienza ese hábito que es tan saludable y el Señor nos bendice y nos recrea interiormente. Dieron con sacrificio más allá de su fuerza y el Señor nos va renovando en todos los aspectos. Finalmente, la lección de esta mañana con respecto al diezmo, obedezcamos al Señor, aun que nos cueste. Vamos a crear un hábito. Vamos a sentir, pedir, Señor, quiero sentir que esto realmente es un acto de adoración. ¿Estoy diezmando conforme a lo que gano? ¿Estoy diezmando también mis capacidades? ¿Estoy diezmando mi tiempo para la obra del Señor? Pruébenme en esto, dice el Señor. Y van a ver si no se abren las compuertas del cielo y voy a derramar sobre ustedes bendiciones hasta que se inunde todo. Hasta vamos a tener que decir un día, basta, Señor, estoy sorprendido. Que el Señor nos bendiga. Preguntas. ¿Cuándo es el momento para apartar el diezmo? El momento para apartar el diezmo, fíjense aquí, fue muy significativo este ejercicio, porque fíjense en qué posición nos acordamos del diezmo, se acordó una persona.
estamos por la mitad más o menos. Acá, en la posición 9, mencionaron el diezmo. Entre el público, entre los presentes. Cuando llegamos a esa posición 9, se dijo el diezmo. Falta algo importante. Entonces lo primero que tenemos que apartar es el diezmo. Y después todo lo demás. Busca primero el reino del Señor, el gobierno, cuando hablamos de reino, es el gobierno del Señor en nuestra vida, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Juan, no sé si queda la respuesta... Sí, apenas cobramos, lo primero que separamos es el diezmo. No, la reunión. No preparar el diezmo a la reunión. No, no. Por eso es tan importante desde la escuela dominical enseñar, y esto se enseña en la casa. Los mayores me van a recordar. Nosotros somos 3 varones y mi papá nos llamaba todos los domingos, había que levantarse muy temprano. Mi mamá tenía todos los zapatos lustrados. La mejor ropa, la ropa que se estrenaba, era para ir a la iglesia. Era nuestra única salida, la actividad social, así que íbamos impecables. Yo era chiquito y mi papá me peinaba con gomina y me ponía corbata y yo tenía traje. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Entonces me llamaba, Ernesto, vení para acá. Y estaba el sobre con, si estudiaste la lección, aprendiste el versículo de memoria, llevas la Biblia, te queda la escuela dominical, los puntajes. Entonces me decía, mira Ernesto, a ver, ¿tu Biblia dónde está? Acá está, tanto. Mira, acá yo te doy, ¿estudiaste la lección? ¿Aprendiste el versículo de memoria? Marcado. Después que termine la escuela dominical, no estés correteando con los chicos, te vas a sentar acá adelante, te quiero ver sentado, para escuchar el mensaje. A mí me daba una bronca, porque todos los demás pibes andaban por ahí y yo tenía que estar ahí. Bueno, mirá, esta es tu ofrenda, todos los domingos, esta es tu ofrenda. Entonces, si te forman así, cuando vos llegaste a tener tu primer sueldo, ya tenés un hábito, es la ofrenda al Señor. Aparte después, aparte del diezmo y de la ofrenda, se quería edificar o ampliar el templo. Entonces nos reunía, esta semana por 2 meses no va a haber gaseosa acá. Tenemos que ahorrar para la construcción. Y nosotros mudos, ¿qué vamos a decir? Había que ahorrar, pero después veíamos cómo se construía y se ampliaba la iglesia. Entonces, este es un hábito que da vida y que debemos inculcarlo desde el hogar, desde la casa, y reforzarlo en la escuela dominical. Los que no tienen, una pregunta que me han hecho, los que no tienen sueldo, ¿qué opinan ustedes? Los jóvenes que no tienen sueldo. Yo opino que toda persona, aunque no tenga sueldo, algún dinero maneja. Uno no puede salir a la esquina si no tiene algún dinero, o sea que algo me dan. Eso me lo enseñaron también mi familia, ¿no? Vos tenés tu plata, y es verdad, porque yo decía, mamá, me tengo que comprar un par de zapatillas, y me decía, bueno, te doy 50 pesos, con él, me voy a comprar unas zapatillas para volver a los Vicente. Bueno, yo recibía ese dinero. A veces me sobraba por conseguir la zapatilla un poco más barata que lo que mi mamá me había dado, que yo no me alcanzaba, no sé. Pero uno maneja algún dinero. Yo creo que de ese dinero que el joven maneja, el jovencito, tiene que dar el tiempo. Me invitaron en la sociedad femenina a hablar sobre el diezmo y las mujeres me dijeron, pero nosotros no tenemos sueldo, ¿de dónde vamos a dar el diezmo? Entonces yo les dije, bueno, el Señor dice, probadme en esto. Ustedes, ¿cómo reciben el dinero de su esposo? Y todos los días me dejan para esto, para aquello, para lo otro. Bueno, hagan una prueba, le digo, y separen el diezmo. Y dentro de un mes vamos a hablar a ver cómo resultó. Venían todas corriendo. Yo decía, no solamente que me rindió más, me alcanzó y ahora yo puedo dar el diezmo. Así que los jovencitos, las amas de casa que no trabajen, de lo que reciben pueden dar el diezmo. Y va a ver cómo el Señor bendice sobreabundantemente. ¿Otra pregunta? También está bien que el padre comparta
te pregunto, ¿no? Por ejemplo, el padre es el único que trabaja, supongamos, ahora trabajan mujeres, bueno, pero en un caso que solamente uno tiene trabajo, y van con su familia a la iglesia. ¿Cómo se hace con el diezmo? El papá pone el diezmo, él, por toda la familia, sería mejor que le dé una parte a su esposa, una parte a su hijo, y cada uno pueda ofrendar. Y ese diezmo, digamos, el diezmo de la familia, si es el único sueldo que hay, pues pongamos en el caso de 1.000 pesos, bueno, 100 pesos, agarra esos 100 pesos, lo pone todo junto en un sobre a nombre de él, con el número de él, o lo discrimina por familia. Bueno, yo voy a decir cómo es el caso práctico por el cual fui enseñado. La Biblia no especifica claramente, pero nosotros hemos implantado así en casa. Yo doy el sueldo, soy el único que trabajo, yo doy el diezmo fuera de la casa. La mí trabaja dentro de la casa y más que yo. 10 veces más que hoy. Las mujeres siempre trabajan mucho más. Nosotros hacemos así, yo doy el diezmo de lo que yo percibo íntegramente. Yo le entrego a mí para administrar los aspectos de la casa y ella da su diezmo de lo que recibe. Ezequiel y Esteban también tenían un presupuesto cuando eran chicos y ellos tenían que dar el diezmo de lo que recibían. Y así fuimos enseñando. Los muchachos ahora son solventes, dan el diezmo de todo lo que perciben y anhelo que de generación en generación eso enseñemos. Y el Señor es fiel a su palabra. El hermano quería hacer una pregunta. Sí, no, decía que el que no tiene nada que dar, generalmente lo que el Señor también enseña, usar muy bien el tiempo. Ese tiempo puede ser bien utilizado para el crecimiento en conocimiento de la palabra, para dedicarlo para las cosas del Señor, porque después la visitar a otro, la iglesia, ayuda. Entonces, creo que es algo muy valioso, lo que el Señor está haciendo con el tiempo. La administración del tiempo. Hugo Pablo. El título de la gran carpeta dice diezmos y ofrendas. Sí. ¿Cuál sería la...? Bueno, el diezmo es el 10%. Una vez que yo entrego el diezmo al Señor, todo lo demás lo constituyo en ofrendas. Y esas ofrendas, también conforme a los ministerios o a las necesidades de la iglesia, yo puedo hacer ofrendas especiales. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo, aparte del diezmo en nuestra iglesia, una canasta que se llama ofrendas de amor. Es para juntar alimentos no perecederos para apoyar a aquellas familias que están pasando por necesidad. Tenemos ahora una ofrenda especial, aparte del diezmo, pro construcción del templo en un anexo que está a 100 kilómetros. Entonces los hermanos, aparte de dar el diezmo, el que quiere dar la ofrenda de amor, quiere dar para la construcción, es otra ofrenda y en un sobre específico se pone el destino de esa ofrenda. Así es, la ofrenda es todo después de haber entregado el diezmo. Nosotros tenemos una ofrenda especial que se llama Promesa de Fe, que es para misiones. Esa es aparte del diezmo y es voluntaria. El hermano que desea ofrendar tiene su sobrecito, el sobre pone su número, y dice Promesa de Fe. Entonces la tesorería cuando recibe eso sabe que eso es para el fondo de misiones, para la ayuda que hacemos a las misiones. Correcto. Y hay diferentes proyectos y ministerios que uno puede tener ofrendas. ¿Alguna pregunta administrativa? Del manejo de los diezmos y de las ofrendas. No, nos quedó re claro. Bueno, algunos hermanos a lo mejor la conocen, lo conté en otras oportunidades. Cuando estábamos en la iglesia de la Iglesia y yo era tesorero, había una hermana que venía a principio de mes, después que anotaba todas sus ofrendas, y me pedía para ver su número. Entonces venía, tenía su número, ofrendé tanto. Le digo, pero ¿por qué tanto? Yo pensé que era para controlarse, que en realidad es para eso que se
tesorero le había anotado lo que ella había puesto. Entonces me dice, no, Hugo, yo quiero saber cuánto ofrendé, porque entonces en base a eso sé cuánto gané. Está bien. Si ella había ofrendado 500 pesos, quiere decir que ese mes había ganado 5.000. Porque Trabajaba a de destajo. enfermera, con lesiones, movilizaciones, casa de familia, hacía de todo. Pero ella no llevaba un control de lo que entraba. Ella le iba a un lugar, le daban 100 pesos, sacaba 10. Entonces no llevaba, entonces el control de ella era el diezmo. Ah, este mes 500 pues ya quiere decir que gané 5.000. Al revés, había invertido. Y es correcto. Nosotros necesitamos, nuestra iglesia da un informe semestral de los diezmos y de la ofrenda de cada uno de los miembros. Un sobre cerrado se entrega. Y yo me controlo a mí mismo. Y este mes sí, yo puse el diezmo. Puse lo primero, tengo anotado, diezmo. Preparo el sobre, pero me sirve para controlarme a mí mismo. Entonces es muy importante que Tesorería entregue individualmente en forma a cada uno. Ha sido tu contribución para la extensión del reino en diezmos y ofrendas. Muy bien. Sí. ¿Qué consejo darle a un hermano que no es el caso de nuestra iglesia? Pero en lugares donde el diezmo se lo hace poner, por así decir, como amenazándolo, diciendo que no pone el diezmo se va al infierno. Entonces ahí, por ahí están el camino, por ahí está el camino al infierno. Y otra que por el falta de discernimiento, es decir, ese dinero no se sabe qué fin tiene. Uno ve que los que dicen ser pastores son como faraones, se enriquecen de una manera galopante y son miembros cada vez más pobres, ¿no? Entonces, ese diezmo en algunos casos, ¿no? Actuales, no dan cuenta de cuánto es dinero y todo lo demás gasto que hagan para el desarrollo y la construcción y todo, ofrenda aparte. Y la otra, ¿cómo ve levantar ofrenda de los inconversos? Cada cosa que hay, ofrenda y con promesas a cambio de esa ofrenda. Bueno, nosotros tenemos que tener una administración transparente y tenemos que rendir cuenta de lo que se recibió en ofrenda y en diezmo, y por eso las iglesias bautistas se caracterizan por esa rendición de cuenta a la membresía. Entonces es todo cristalino y todo se hace con mucha austeridad y con planificación. Bueno, pero eso es una doctrina no sana. Entonces, si yo no me siento cómodo, voy a tener que pensar en cambiar de congregación, ir donde yo pueda saber y tener mi informe y saber dónde se invirtieron los diezmos y las ofrendas. Caso contrario, estoy justificando mi desobediencia al no entregar el diezmo. Yo no entrego porque el tesorero es fulanito. O no entrego porque no me gusta el pastor. No es la cuestión esa. Yo tengo que entregar el diezmo porque es un mandato del Señor. Y fíjense que este pasaje es tan fuerte porque dice, maldito soy con maldición. 2 veces maldice el Señor. Entonces yo no quiero que el Señor te maldiga 2 veces. Te maldice por el pecado y te maldice por la desobediencia. Así como tiene una promesa de una bendición que va a sobreabundar, te dice doblemente maldito sos. Fuertísimo, ¿eh? Porque ustedes sabiendo me desobedecen y después ¿saben qué? Me están robando a mí. Si robar en lo secular
tiene la pena. Imagínense robarle a Dios. Es terrible eso. Es un pasaje fuerte, con doble maldición, pero te voy a rebendecir si me obedeces. Así que esto no es cuestión si me gusta la cara de uno o del otro, yo le tengo que entregar al Señor y ser obediente y entregar el diezmo. Punto. Y si no, iré a una iglesia donde yo me siento a gusto, pero tengo que dar el diezmo. Un poco lo que te decía el hermano, son, por lo menos acá en Argentina, las iglesias que utilizan la primera parte del pasaje, maldito seréis con maldición, Sí. para intimar a diezmar, y la iglesia que tomamos la bendición, la obligación, digamos, pruébenme para desafiar a la persona que tome la decisión, ¿no? Un poco pasa eso en Argentina. O tomo la primera parte para asustar, o tomo la otra para manipular, digamos, o tomo la otra, como hacemos nosotros, de incentivar a la decisión de la persona para obedecer al Señor y ser la decisión. Sí. Pero se dan esas dos Sí. particularidades acá por lo menos en Argentina. Sí, sí, en todas partes. En Paraguay también ocurre exactamente lo mismo. Ernesto, y vos lo dijiste ya, pero destacar el tema de que al entregar el diezmo al Señor, estamos reconociendo lo que Dios es y le estamos adorando. Eso es, me pareció más valioso todavía, por supuesto sabía, fui criada, enseñada en la iglesia de dar el diezmo y eso se nos grabó, como vos decías. Pero aparte cuando uno descubre y se da cuenta, a través de ese acto estoy adorando al Señor. Porque estoy reconociendo al Señor, vos me das todo, y me pedís como una prueba de obediencia que yo te dé un poquitito nada más de todo lo que me das. Entonces cuando uno percibe eso, de esta manera estoy adorando, como vos decías antes, a veces cantamos, recantamos, se nos caen las lágrimas, resulta que estamos faltando en la demanda que el Señor nos hace. Y es un gran privilegio. Es un privilegio maravilloso poder adorar al Señor también de esa manera, en algo que me duele, porque hoy de la plata es importante para el ser humano, es la más importante que hay, lamentablemente. Para la mayoría de las personas, porque como sin plata no podés hacer nada, es muy importante. Algunos no saben, pero yo soy nieto de extranjero, de un chico italiano que vino solito a América, tenía 14 años. Y él se vino de Italia, era la Primera Guerra Mundial, y vio a su papá al final del viñedo llorando. Y se acercó y dijo, papá, ¿por qué llorar? Y porque estamos en guerra, el segundo año que no hay cosecha y tengo deudas. Bueno, yo me voy a ir a América, le dice ese chico. ¿Pero cómo te vas a ir a América? Vos sos el más chico. Yo me voy a América, voy a ir a trabajar, papá, y te voy a enviar plata. Ese chico vino a América, conoció al Señor Jesús, y ese es mi abuelo. Y fíjense la bendición. Y eso nos enseñó. Honrar al Señor con las primicias, con todos tus bienes. Y después uno ve la historia, ¿no? Y yo para estudiar, ¿qué es lo que no hice para estudiar? Empecé de grande a estudiar. Pero Dios te va formando. Entonces, tenemos la bendición y le decimos, no, Señor, yo no quiero la bendición. Yo no quiero tu luz. Yo no quiero prosperar en la vida. Y entonces vamos a ser obedientes al Señor y vamos a gozar esos privilegios. El otro versículo que decía mi abuelo Simari decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y el justo es el temeroso del Señor, el que le obedece. Y el Señor nos prepara un futuro hermoso, próspero y de realizaciones en todos los aspectos de nuestra vida. Así que yo les felicito a ustedes como congregación que hayan elegido este tema, que es árido, es difícil, no se toca en las iglesias. Yo me siento, le dije a María José, te agradezco por ser valiente y por haberme invitado a tocar estos temas, pero nos van a dar vida si lo ponemos en práctica. Es como abrir la llave del tesoro y entrar
a eso que el Señor tiene preparado. Última pregunta. Sí. Bueno, perdóneme, pastor. Yo recién ahora me estoy, digamos, organizando. Desde que empecé a completar los sobrecitos de esto, cambió mi vida. Ya le dije cómo viene mi vida desordenada, ¿no es cierto? Y le doy gracias a mi pastor y a mi congregación. El hermoso paisaje que me brindaron en una oportunidad y que lo estoy viviendo. Amén.